Hola a todos, bienvenidos a las cartas de Lina. Esta sí es una carta y quiero responderla porque hace 2 semanas alguien se me acercó y me preguntó mucho sobre la evolución, sobre que si veníamos del mico, del mono, del orangután, del simio, bueno, como lo quieran llamar. Esta persona estaba muy preocupada ya que ella es creyente, pero la persona que le está hablando de evolucionismo pues ha estado hablando a diferentes personas de su familia y las ha tenido de pronto algo desestabilizadas con todo esto, mostrando que Dios prácticamente no existe, que la Biblia no es real. Y por eso voy a contestar esta carta, voy a tratar de hacerlo lo más sencilla posible. Voy a tratar de usar algunas citas bíblicas que son claves y de verdad que Dios sea hablando a cada uno de los corazones, también de cristianos que de pronto no tenían esto claro, de católicos que tampoco tenían clara esta parte del creacionismo y la evolución. Entonces por eso estoy haciendo esta carta, más cuando en el colegio venimos prácticamente de algo que nos enseñaron, la evolución, que ha descrito Charles Darwin, que se nos ha enseñado desde el colegio. Yo me acuerdo que a mí me enseñaron esto como en octavo, en noveno. Y venimos, digámoslo, de esta forma de la evolución supuestamente del mono hacia el Homo sapiens. Esto es lo que nos han enseñado. ¿Qué es Homo sapiens? Un hombre inteligente. Mi intención no es, como siempre digo, señalar, criticar, debatir, sino poder dar lo que Dios ha enseñado a mi vida a través de la palabra, que para mí es la única, que para mí la palabra de Dios es absoluta, para mí Dios es absoluto, creo en un Dios del absolutismo, fuera de Dios no hay nada ni hay nadie, un Dios suficiente en todos los sentidos y puedo decirlo con seguridad ya que he leído la palabra, he vivido la palabra, he practicado la palabra. Mis propios ojos han experimentado que tengo más que un Dios, un creador, un Padre que no miente y que todo lo que allí está escrito fue inspirado por el Espíritu Santo a los profetas, a los escritores de cada uno de estos libros que están allí escritos en la Biblia. Antes yo era de las que decía que el papel podía con todo y era de las que leía que el caballo de Troya, leía una cantidad de libros y tenía una mezcla de teorías increíble. Yo era de las que decía todas esas cosas, ¿sí? Pero después de conocer a un Dios verdadero, a un Dios santo, a un Dios real, a un Dios que lo que está escrito en la palabra me muestra que es verdad, he podido comprobar, he podido corroborar en mi propia vida que ni una sola coma de su palabra es mentira. Él me ha salvado no solamente física, sino espiritualmente y le doy gracias por haberse topado una vez en mi camino y haberme abierto los ojos como anhelo y espero abra los ojos de aquellas personas que de pronto todavía están cegadas un poquito con esto de la evolución o con aquellos que dicen ser ateos y no creen en la existencia de Dios ni en la palabra. No quiero entrar a debate entre la creación versus evolución, esa no es mi intención, pero sí puedo decir que es algo en lo que se sustenta el ateísmo. El ateísmo se sustenta mucho en lo de la evolución, que no cree que, valga la redundancia, la creación viene de Dios, sin ni siquiera, y lo digo con todo respeto, haber leído el 20% de la palabra de Dios. Ellos dicen que Dios no existe, que la Biblia no es real, y ni siquiera se han tomado, y lo digo con respeto, el tiempo de sentarse, de conocer, de comprender, de entender a Dios. Si han leído un 10-20% de la Biblia, creo que sería mucho. En Romanos 1:25 es un versículo
muy fuerte. Romanos capítulo 1 es un capítulo muy fuerte que solamente a nivel espiritual se puede comprender a plenitud. Hay un versículo, diría que es de los versículos más claros en cuanto a esto de la evolución, y Dios mismo es el que dice que el hombre cambió la verdad de Dios por una mentira, por lo falso. Y el mismo hombre errado, y quizás sin conocimiento, lo estoy diciendo yo parafraseado, cambió la adoración hacia las criaturas antes que por el mismo Creador que es Dios por los siglos de los siglos. Es decir, el mismo hombre en su error ha cambiado el querer adorar a las criaturas, a los animales, a los ídolos que ellos mismos hacen, que a Dios, que es creador de todo por los siglos de los siglos. Ahora, cuando hablo con personas que creen en el evolucionismo o en otras filosofías y dejan a un lado el creacionismo de Dios, siempre son personas que dicen, no, es que yo soy atea, no, es que yo soy agnóstica. Agnósticas son personas que quizás han escuchado de Dios, pero no relacionan a Dios con la creación del mundo y mucho menos con la creación del hombre. Insisten en la evolución y van totalmente contrarios a la fe de Dios y su palabra. El científico que creó esto de la evolución, estoy hablando sobre todo de Charles Darwin, va totalmente en desacuerdo que hay un ser superior que creó todo y dice que no se necesita de un ser supremo para evolucionar y terminar la obra humana. Y aquí le meten a la cosa algo que ellos llaman ciencia naturalista. Ellos empiezan a mezclar una cantidad de cosas, ¿no? La verdad, en lo personal, no creo en las personas que dicen ser atea. Esto lo está diciendo Lina María Pérez. Esto no estoy diciendo que está escrito ni que así debe ser. Esto es para mí, ¿sí? Que quiero compartírselos a ustedes. Para mí, una persona atea no existe. Porque sea como sea, en algo tienen que creer. Para que una persona realmente sea atea, no debe creer ni una sola palabra de que hay un creador o de cómo se formó el universo, cómo se desarrolló o cómo se empezó a existir, por ejemplo. Realmente el ateo debería tener su cerebro en cuanto a todo esto en cero. Pero de una u otra manera creen, a su manera, pero creen y han escuchado hablar de Dios. Para mí, con todo respeto, no hay ateos. Cada ateo en esta tierra de una u otra forma ha escuchado de Dios, ha escuchado de la formación del universo, ha escuchado que se ha dado un desarrollo, y si no es hacia el lado de Dios, pues van a creer, como les estoy diciendo, por otro lado, pero que creen algo, creen algo. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, y eso fue algo que me impresionó muchísimo, que Charles Darwin fue el primero en hablar del evolucionismo a través de un animal? ¿Pero Charles Darwin fue cristiano? ¡Wow, Lina! ¿Cómo así? Sí, Charles Darwin conoció de Dios, del cristianismo, y por algunos episodios que él vivió, no soportó quizás mucho sufrimiento, y de un momento a otro dejó de creer en Dios, en la palabra, y quizás, digo yo, no lo sé, por resentimiento con Dios, pienso que el no haber entendido lo que le sucedió, las pruebas que de pronto pudo haber pasado, como muchas personas que se les muere un ser querido, entonces ya Dios me lo quitó y entonces no vuelvo a creer en Dios. Pues cosas así podemos decirle sucedió a Charles Darwin, y por haber entendido, o más bien por no haber entendido lo que sucedió, prefirió decir que había otra teoría donde Dios no existía y la Biblia no era real. Y fue allí donde prefirió, nuevamente digo y perdonen la redundancia, decir que fue creado por un animal para así ir evolucionando hasta llegar a la estatura que él pretende hacer ver que es el hombre normal, es decir, llevarlo hacia el Homo sapiens.
Él prefirió decir, bueno, yo no fui creado como hombre por Dios, entonces debe ser que yo soy un animal que voy evolucionando y llego hasta la estatura del Homo sapiens, y por eso me han pasado tantas cosas, y por creer en lo que no tenía que creer, que era la existencia de Dios y su palabra, mire todo lo que me pasó. Pienso yo que eso pudo haber pasado por la mente de Charles Darwin. En ningún momento, si leen bien la teoría de la evolución de Darwin, eso es un librito pequeñito, yo me acuerdo que lo ponían a uno a leer en el colegio. En ningún momento la teoría de evolución de Darwin, él desaprueba la existencia de Dios y su palabra. Eso no dice en ningún momento allí. Esto lo hicieron otras personas para posicionar más el ateísmo, supuestamente, para que no crean en la existencia de Dios y en la Biblia, pero eso no lo hizo Darwin. Darwin habló de la evolución del animal, del mico, del orangután, bueno, como lo quieran llamar, hacia el Homo sapiens o hacia el hombre inteligente, en la manera como iba evolucionando, en la manera como después de estar encorvado se iba enderezando, bueno. Pero en ningún momento Charles Darwin habla desaprobando la existencia de Dios y de su palabra para aquellos que dicen que creen en la evolución. ¿Sabían ustedes que Charles Darwin en ningún momento desaprobó la existencia de Dios y su palabra? Que él haya creado una teoría de la evolución por lo que le sucedió, siendo cristiano, no quiere decir que él haya escrito esto. Lo han entendido como no es, o se han dejado llevar por otras personas que le han metido cosas allí para posicionar el ateísmo, porque el ateísmo es sustentado por esta teoría, se sustentan allí. Ahora, en el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y en Romanos 1:20 dice que nosotros no tenemos excusa para no creer en Dios. Realmente el que dice esto es una persona necia, porque se ha dejado arrastrar por teorías como las de Darwin sin siquiera conocer a Dios, o porque algo sucedió en sus vidas y se resintieron en contra de Dios. Pero les puedo asegurar que todo ser humano ha escuchado hablar de la existencia de Dios y se ha dejado llevar por otros que dicen, ¿sí?, una cosa, la otra, y de ahí sale una teoría, una ciencia, una filosofía, mas no porque hayan investigado en realidad la palabra de quién realmente es Dios, por qué y para qué nos creó Dios a nosotros como hombres, y por qué creó la tierra, por qué hizo el universo, con qué propósito. Entonces, una persona que venga y a mí me hable de evolución o me hable de una filosofía, llámese con todo respeto masonería o bueno, ciencias que van sustentadas en algo en Dios, pero le meten cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es absoluta, no necesitamos absolutamente nada más. Con eso lo tenemos todo. La Biblia te va a tratar todos los temas habidos y por haber para ayudarte a salir adelante como hijo, hija de Dios, si abres tu corazón y crees en Jesús. O como creación, porque es que una cosa es ser creación y otra cosa es ser hija de Dios o hijo de Dios. Toda la gente dice, no, es que todos somos hijos de Dios. Error. Juan 1:12 dice, los que creen en su nombre. Hay que creer, abrir el corazón a Jesús, creer en Él, que Jesús es mi estilo de vida, ¿sí? Les doy la potestad, es decir, les doy el derecho de ser llamados hijos de Dios. Yo puedo simplemente creer en Jesús, pero vivir a Jesús es de una manera diferente.
Por eso no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios somos aquellos que hemos abierto nuestro corazón, creemos en Jesús, Él es nuestro estilo de vida y Dios nos da esa autoridad de ser llamados hijos de Dios. Romanos 1:12. Ahí se los dejo para que lo analicen en cualquiera de las Biblias que ustedes tengan. Entonces, es muy bueno tener como claras estas cosas, de diferenciar si somos creación o somos hijos de Dios. Ahí está la diferencia, porque mucha gente no entiende esto porque no ha leído la Biblia, porque mucha gente cree que todos en la tierra somos hijos de Dios porque no han leído la Biblia. Porque la Biblia dice una cosa muy diferente de los hijos de Dios a la creación de Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ahora, hay muchos científicos genios. ¡Wow! Súper brillantes. Y son evolucionistas. Pero son necios, porque no saben aplicar correctamente la inteligencia y la habilidad que Dios les ha dado. Porque aunque no quieran reconocerlo, esa habilidad e inteligencia se las ha dado el creador de todo. Y ellos que se creen autosuficientes en su teoría, no pueden negarse a sí mismos que alguien tuvo que haberles dado esa genialidad. Y creo que muy en el fondo ellos deben saber que de un mico, de un simio, de un orangután, bueno, como lo llamen, irse volviendo Homo sapiens, hombre inteligente, como que no creo, ¿cierto? Ellos muy en el fondo deben saber que tiene que haber un creador que les dio habilidad e inteligencia para ser tan geniales, para ser genios brillantes e inteligentes, no un mico. Ahora, muchos de estos ateos ni siquiera se toman la molestia de leer la Biblia para que puedan ellos mismos leer, ver con sus propios ojos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios verdadero y ante todo un Dios que no miente y que la palabra suya es veraz y es absoluta. Por eso lo que yo les decía, para mí Dios y para mí la Biblia es el absolutismo. No hay nada ni nadie por encima de mi Dios. Porque así como yo también caí en muchas teorías erradas, así como yo caí también en que la Biblia y el papel puede con todo, pues Dios me mostró que su palabra es veraz y es absoluta. Y ahora la puedo vivir y la seguiré viviendo y cada día la veré cumplirse y cada palabra profética se ha venido cumpliendo desde Génesis hasta Apocalipsis y todos los días vemos cómo la Biblia se sigue cumpliendo y las señales se siguen dando, los terremotos están aumentando, el hambre está aumentando, bueno. Para los genios, para ellos tanto el evolucionismo como el creacionismo son solo teorías que no pueden ser probadas. Ningún ser puede devolverse, ni siquiera nosotros los que creemos en Dios, podemos devolvernos hacia el origen y a la creación de todo. Pero sí podemos a través de la fe que Dios nos enseña en su palabra, podemos ver que cada letra y cada palabra ya escrita se ha cumplido a cabalidad una por una. Sigue cumpliéndose y es el único libro, la única teoría, la única filosofía. Llámelo como quiera, pero es el único que se cumple. Que cumple lo que está escrito a nivel profético, que se seguirá avanzando en los años y que se seguirá dando, porque hasta el mismo Jesús, cuando venga por nosotros los que creemos en nuestro Dios, creador del cielo, de la tierra y del universo entero, nos ha hablado de cosas proféticas que se verán en los últimos tiempos y las estamos viendo. La evolución se frenó. Yo voy y pues lo digo de verdad, no
No burlándome, Dios me guarde de hacer eso, pero yo voy, por ejemplo, a un zoológico y yo veo un mico o un simio, bueno, y yo me quedo como mirándolo y yo digo, bueno, y entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué se frenó la evolución? ¿Por qué se quedó un animalito? Y entonces, y si miramos el tiempo, yo me pregunto, ¿cuándo se dejó de evolucionar de animal a hombre? Y les he preguntado a muchos evolucionistas, bueno, ¿y qué pasó? Por ahí uno me contestó que era que el cambio climático y el medio ambiente en las ciudades era muy tóxico, entonces que se prefirió quedarse en el bosque y ya pues como ya los hombres están hechos, entonces ya se reproducen en la misma especie. Pero si se supone que hay un ADN, entonces si yo tengo un bebé tiene que salir un miquito porque hay un ADN, ¿cierto? Entonces es una pregunta que yo me he hecho, bueno, ¿y cuándo se dejó de evolucionar de animal a hombre? Y yo les he dicho a esas personas, porque hasta muchos se ríen de mí por creer en Dios, y yo les he dicho, mira, Dios no dejará de ser un Dios creador, un Dios padre, un Dios verdadero, porque a muchos como a Darwin se les haya ocurrido decir que no existe. Y tú, mi estimado oyente, el que esté escuchando esta respuesta, esta carta, si has escuchado esto con respeto, te lo digo. Eres responsable de tu existencia en la tierra al desechar a tu Creador y no creer en Él cuando está demostrado no solo por la Biblia, sino por los personajes que allí hablan, los cuales los escribieron los profetas y los escritores. Porque hasta el arca de Noé allá está en el monte Ararat y allá está y allá existe, ¿sí? Por las partes geográficas, los lugares existen todavía, el Mar Rojo, ¿sí? El río Jordán, todo eso existe. Por el que resucitó al tercer día y está la evidencia de una tumba vacía. Buda está en su tumba, Mahoma está en su tumba. Pero Jesús tiene la tumba vacía, la piedra está corrida y allá está, y muchas personas que visitan ese lugar pueden corroborar que allí estuvo Jesús de Nazaret muerto 3 días. Pero resucitó para darnos vida eterna, para darnos salvación. Está demostrado no solamente por la Biblia, está sustentado geográficamente. Cada profecía se está cumpliendo. Antes veíamos que hablaban de un terremoto por allá una vez cada 2 meses, cada 3 meses. Ahora podemos escuchar que tembló en México, pero también en Chile, pero que también tembló en el Medio Oriente, pero que también en Europa. Y podemos escuchar noticias hasta de 4 o 5 terremotos a la vez. La hambruna es impresionante en el mundo entero. Las guerras civiles, guerras de etnias, guerras en las familias, guerras entre naciones, cada vez están creciendo más. Todo esto se está llevando a cabo. Se están acelerando. Y si con esto no basta, pues yo te digo, si tú tienes un reloj en tu pulso, de pulso en tu mano, pues si tú te pones a mirar, tu reloj va a correr las 24 horas, ¿cierto? Pero resulta que el reloj corre las mismas 24 horas, pero el tiempo es más rápido. Se está yendo más rápido. Abrimos los ojos y ya cuando menos pensamos es de noche. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos el tiempo se acortará. No lo digo yo, lo dice la Biblia, un libro vivo. Ahora, en el Salmo 19 del 1 al 4, dice que los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿Quién proclama la gloria de Dios? Los cielos. ¿Quién la creó? Dios. Y la expansión anuncia la obra de sus manos. Imagínate,
Por toda la tierra sale y se escucha la voz de Dios y hasta los confines del mundo su palabra. A donde quieras que vayas, siempre escucharás hablar de un Dios supremo, superior, creador, donde quiera que estés. No te vas a esconder, no te vas a poder esconder. Porque tus oídos de una u otra forma van a escuchar de un Dios supremo, creador de todas las cosas, del universo, del hombre. Y Dios no va a dejar de ser Dios porque tú no quieras creer. Te puedes tapar los oídos si quieres. Yo pensaría que tendrías que ser sordo para no escuchar de Dios. Pero si eres sordo y tienes ojos, pues vas a poder ver que las profecías se están cumpliendo con tus propios ojos. En Génesis 1:24 dice: entonces Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles, bestias de la tierra según su género. Y fue así. Entonces hasta el mico, el simio, el orangután, como quieras llamarlo, fue creación de Dios, es creación de Dios. Si fuera así según su género, entonces Dios hubiera dicho: creamos al mico y del mico se irá llevando una evolución y se formará un hombre. Pero eso no lo dice la Biblia. Dios dice aquí en Génesis 1:24 que cada uno según su especie, según su género, era creado por él. Y ahí caben los micos, los simios. Y si quieres cegarte con tu teoría del evolucionismo, y te lo digo con convicción en mi corazón y con respeto, y te digo, si esta teoría evolucionista puede hacer algo por ti, que sé que no lo va a hacer, en el momento en que te sientas en soledad, en el momento en que te sientas en dolor, en sufrimiento, en enfermedad, en que las cosas no te salen bien, en que necesitas un abrazo, seguirás caminando con una mentira de la mano, porque el evolucionismo no va a hacer nada por ti en ese sentido. Cualquier filosofía no va a hacer nada por ti en ningún sentido. Las filosofías o las ciencias simplemente te dicen: es que tienes que ser una buena persona para acercarte a Dios, al Dios del universo, al Dios que creó las estrellas, pero te hablan más de hacer obras y de hacer cosas para ganarte supuestamente la salvación y el cielo, que de hacer de parte de Dios algo por ti. Te hablan más de aquí para allá que de allá para acá. Cuando Dios anhela que de allá para acá lo recibamos todo. Y que por obras no somos salvos, Efesios 1:8. Tú puedes sembrar los millones en los millones que quieras, a los pobres. Puedes hacer algo a alguien y pensar que el Dios del universo entonces te va a acercar más hacia la salvación o hacia un lugar que te va a llevar donde vas a estar pleno, porque hiciste muy buenas obras y diste dinero y ayudaste. No, hacer obras es bueno, porque el que no hace obras tiene una fe muerta. Pero la salvación no es por obras, la salvación es por fe, Efesios 1:8, no por nosotros para que nadie se gloríe. Quiere decir la palabra que nosotros no necesitamos hacer absolutamente nada en lo humano para ganarnos la salvación. Lo único que tenemos que hacer es recibirla de parte de Jesús, con fe, y hacerlo entrar a nuestro corazón con convicción. Es lo único. De resto, las obras vienen por añadidura, porque si yo tengo a Jesús, amo a Jesús, voy a ayudar a las personas, pero ya no las voy a ayudar porque me voy a salvar porque hago una obra, no, porque mi salvación me la regaló Jesús. Es gratuita, yo solo la recibí y lo dejé entrar a mi corazón. Pero las obras fueron añadidura que yo quiero hacer para atraer a personas y decirles: mira,
quiero darte esta ofrenda, quiero ayudarte con esto, pero no te olvides que Jesús te ama y quiere entrar a tu corazón. Hay gente que cuando yo les doy algo me dicen, mi Dios le pague. Y yo siempre les digo con todo respeto, Dios ya pagó, mi hermana. Ya tengo la salvación. Pero sí recibo que Dios me multiplique y Dios bendiga tu vida. Porque Él ya pagó una vez y para siempre por mi vida para darme salvación. Entonces con esto termino. Si quieres conocer a un Dios real, que nos ama tanto, que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros para darnos salvación y una nueva vida que es eterna. Porque hay filosofías y teorías que te dicen, hasta aquí llegaste cuando mueres. ¡Pum! Yo alguna vez les hablé de la vida eterna. O tienes que unir a Dios con el universo y el Dios del universo te va a ayudar. O cuando se alineen los planetas, Dios no necesita nada de esas cosas. Dios es un Dios real que te regala la salvación a través de Jesús. Que tú no tienes que hacer obras para ser salvo ni hacer nada de esas cosas para que el Dios del universo espere que los planetas se alineen para llevarte no sé a dónde. No. Es lo mismo que la provisión, la prosperidad. La prosperidad no se da porque tú le des plata a la gente, entonces eso simplemente son cosas que salen de la mentalidad del hombre. La palabra de Dios dice, mirad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Todas las cosas es que Dios nos va a dar lo suficiente. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso quiere decir que si yo amo a Jesús, que si yo creo en Jesús, ¿puedo pasar momentos difíciles? Sí. ¿Puedo pasar momentos de escasez? Sí. ¿Pero pueden venir momentos de abundancia? Claro que sí. ¿Puedo ser próspera? Por supuesto que sí. Sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez, dice el apóstol Pablo, pero con todo estoy contento. Entonces no es de conformarme, es de saber que si yo amo a Dios las cosas se añaden. Esa es la diferencia. Entonces es allí donde yo le hablo a los evolucionistas. Si el evolucionismo y esta teoría puede hacer algo por ti en los momentos que te mencioné, súper. Ven y tócame a la puerta y dime cuál es el secreto, porque creo que no lo puede hacer. Pero el Dios que es real, el Dios de la Biblia, el Dios que envió a su Hijo a morir por ti y por mí para darnos salvación, es el Dios que te dice, toma este reto de leer este libro que es vivo. No es que camine, no es que respire, pero sí te hace caminar a ti y sí te hace respirar a ti, porque es oxígeno. Para mí la Biblia es oxígeno para mis pulmones, para mi vida física y espiritual. Y puedo asegurarte que en momentos de soledad tu vida va a cambiar porque vas a recibir el amor de Jesús. En el momento de dolor, ¿quién va a estar ahí? Jesús, el Padre, nuestro Creador, nuestro Padre. En el momento de sufrimiento, tenemos un Dios que es creador, dador de nuevas oportunidades de cambio. Cambia tu lamento en gozo y tu vida en un tesoro preciado para tu Creador. Eso hace Jesús. Y aparte, Dios viene a ser tu Padre si lo aceptas y le crees. Entonces, esta era la respuesta que quería darle a esta persona. Creo que he sido clara. Si de pronto he ofendido a alguien, pido excusas, no era mi intención. Pero son cosas que no se pueden tocar como pañitos de agua tibia y ya. Yo he hablado aquí del evolucionismo y póngale cualquier otro nombre, cualquier teoría, cualquier filosofía, cualquier ciencia, cualquiera. Para mí la única es la Biblia, palabra de Dios absoluta, y mi Dios que es vivo y real. Con esos dos tengo para toda mi eternidad. Lógicamente con Jesús y el Espíritu Santo.
somos seres tripartitos y tenemos un Dios que es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué no le dices, si Dios ha tocado tu vida en esta tarde, en esta noche? Señor Jesús, hoy he escuchado tu palabra, hoy he escuchado tu verdad. Sé que eres una persona real, sé que el Padre está vivo, sé que la palabra es viva, es eficaz, más cortante que una espada de 2 filos y penetra a lo más profundo de mi corazón, que esa palabra también discierne mis pensamientos y todo lo que hay en mí. Enséñame a caminar conforme a esa verdad, a esa palabra. Dame la fuerza para poder escudriñarla, para poder leerla no al 10 ni al 20%, sino al 100%. Y que el Espíritu Santo me guíe y me ayude a entenderla. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias, Jesús, por haber muerto por mí, haber resucitado de los muertos y haberme regalado la eternidad. Y sabes lo más precioso que quiero decirte hoy. En este momento, si estás haciendo esta oración con convicción y de corazón, Jesús tiene el libro de la vida abierto y te está escribiendo el nombre. Lina María Pérez Guzmán, 17 de octubre de 2022, me recibió como Señor y Salvador. Gracias, Jesús, por escribir mi nombre en el libro de la vida y saber que si esta noche me voy, estaré contigo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a todos los que apoyan las cartas de Lina, los que apoyan las pildoritas diarias. Recuerda suscribirte en YouTube. Recuerda compartir con una persona este mensaje que puede ser de bendición. Puedes sacar a una persona que está encapsulada en una mentira. El cristianismo no es cambiar de religión, es aprender a tener una relación con Dios. Y tú me dirás, ¿los católicos se salvan, Lina? Si tienen a Jesús en sus corazones, si tienen esa convicción y esa seguridad que Jesús está en sus vidas y creen que la salvación es a través de Jesús y no a través de sus obras, sí. Porque es Jesús quien nos da la salvación y quien se vuelve el puente para llegar al Padre. El único camino, la única verdad y la única vida se llama Jesús de Nazaret. Ninguna teoría, ninguna filosofía y ninguna ciencia. La Biblia y Dios son absolutas, únicas, y no hay nada ni nadie por encima de ellos. Así que un abrazo grandísimo. Me pueden escribir a lascartasdelina@gmail.com. Eso también lo voy a dejar escrito en lascartasdelina interactivo.blogspot.com si lo quieren tener escrito. Y si me quieren, me pueden escribir lascartasdelina@gmail.com. Lina, me gustaría recibir la pildorita diaria a través de mi WhatsApp. Me pueden dejar allí su WhatsApp y con mucho gusto los anexo y les puedo dar las pildoritas para que las puedan escuchar. Estoy en Facebook, en Instagram, estoy en YouTube. La idea no es llenarme de gente, la idea es que el Señor traiga convicción en los corazones de las personas y pueda traer cambios extraordinarios en sus vidas. Un abrazo grandísimo, Dios los bendiga y chao.